Hola, Ara. Vale, buenos días a todo el mundo. Esta charla o esta presentación, en esta presentación os explicaremos un poco los primeros resultados que hemos obtenido sobre el crecimiento y la producción del pino piñonero injertado sobre el propio pino piñonero y sobre los pies de pino carrasco. A ver si funciona. Como es la primera presentación del bloque de las plantaciones injertadas, bueno, que hablaremos más de este tema, os he hecho una mini introducción de cuáles son las ventajas o las características de este tipo de plantaciones. Supongo que la mayoría de vosotros las conocéis, pero bueno, nada, 4 pinceladas. La primera es la reducción del tiempo en la entrada en producción, que bueno, si lo comparamos con un pino de semilla, pues tarda más años en la entrada en producción comparado con un árbol injertado ya con material adulto y que está ya en plena producción. Después tenemos otra ventaja, que es el incremento de la productividad gracias a los clones ya que están seleccionados por la alta productividad. Podemos injertar nuestros pinos pequeños con estos materiales ya seleccionados. Y después la facilidad de gestión y de cosecha. Os he puesto aquí una foto de una finca del IRTA, que es una finca injertada de 12 años, que es una finca que se gestiona más con criterios agronómicos, como se ha comentado anteriormente, y después un injerto que es gracias a, bueno, es un injerto con un clon ya seleccionado por su alta productividad y vemos que al segundo año de injerto ya tiene 15 piñitas. O sea que realmente pues, estos clones seleccionados pues, funcionan muy bien. A ver, vale. Ay, 2. Vale. Nosotros, bueno, ¿por qué hemos escogido el pino carrasco bueno, para hacer estos ensayos, ¿no? Como ya se ha dicho, el pino piñonero se injerta en un pino carrasco, se ha hecho desde hace muchos años, hay muchas experiencias, pero bueno, hemos hecho tenemos una red de ensayos en diferentes condiciones para ver cómo crecían, cómo reaccionaban, ¿no? en diferentes ambientes. Y bueno, la función principal de hacer estas pruebas con el pino carrasco era pues, poder ampliar la superficie de plantación del pino piñonero a través de los injertos en pino carrasco, no simplemente hacer los injertos sobre el propio pino piñonero, que tiene una distribución como un poquito más limitada, como hemos visto, y en cambio, pues, utilizando los pies de pino carrasco se podría ampliar esta superficie de plantación. Os he puesto esta distribución en Cataluña, pero bueno, se puede pasar al resto de territorio, o sea, no, simplemente he puesto Cataluña porque los ensayos están en Cataluña y bueno. Y vamos ya directo a los ensayos, así ya no me enrollo más. Tenemos cuatro parcelas que tienen los dos tipos de injertos, piñonero sobre piñonero y piñonero sobre carrasco. Una es la de Torre Marimón. ¿Esto es puntero? Bueno, no sé. La de Torre Marimón está en la zona de Barcelona. Tenemos otra en la zona de Lleida, que es el Monestir de las Avellanas, y otra en la zona de Tarragona. Esta de Tarragona son dos fincas, pero bueno, las condiciones son muy parecidas. La del Monestir y las dos de Tarragona se pusieron en marcha son de 2011-2012 y se pusieron en marcha a través del Centre Tecnològic Forestal. Y la de Torre Marimón es una finca que está en el IRTA y es una finca que tiene 2 años más, se plantó en 2009. Y todas las 4, como os decía, pues son pino piñonero injertado en los 2 tipos de portainjertos. Os hago una breve descripción de cada una de las fincas y así ya después pasamos a los resultados de crecimiento y de producción, que es lo que es más interesante. La del Monestir, simplemente explicaros que está a un marco de 5×5. Todas las fincas, todas son muy pequeñitas, porque son fincas experimentales, como veréis, tienen pues esta 4.500, otras 6.000 metros cuadrados. Son pequeñas y hemos analizado entre 10 y 20 individuos de cada tipo y en cada finca, porque hacemos análisis pues, de piñas de primer año, de segundo año, hacemos conteos muy pormenorizados, hemos hecho las cosechas, los rendimientos, entonces, pues bueno, la cantidad de individuos es limitada por los recursos, pero se pueden sacar ya algunas conclusiones. Esta finca pues, está rodeada o tiene muchas masas de pino alepensis colindantes.
La textura pues, es franco-arcillosa y, como os decía, se plantó en 2011-2012. La gestión es de baja intensidad, es decir, se hace desbrozado un par de veces al año. Se han hecho algunas podas de formación, pero bueno, es una finca que se gestiona con criterios agronómicos, pero de muy baja intensidad. Lo mismo pasa con la finca de Tarragona, esta de Serra d'Almos. La finca es esa lengua que se ve en medio y os he puesto esta fotografía aérea para que vierais que también es una zona muy típica de masas de pino carrasco. Y os he puesto unas fotos de la finca, de los individuos que tenemos. Y también es una finca pequeña, 6.000 metros cuadrados, y se plantó también, igual que la otra, en 2011-2012. Después, esta es la otra de Tarragona, que también es finca pequeña, y también tenemos masas colindantes de pino carrasco. Y la que es un poquito más diferente, tanto tocar el micro. Es la finca de Torre Marimón, que es la finca del IRTA, que aquí no se ve, pero sí que es una zona de crecimiento de masas colindantes de pino piñonero. Los que habéis estado ahí lo sabéis, que tenemos ahí unas masas naturales. Y es una finca que sí que se hace una gestión mucho más intensiva, porque bueno, la tenemos ahí en los campos experimentales y tiene soporte hídrico, se hacen desde 2017 tratamientos experimentales para leptoglossus, es decir, que tenemos unas producciones, unos rendimientos un poquito mejores que el resto de las fincas. Pasamos ya a los resultados. Bueno, y esta finca, la característica más importante que tiene es que la textura de esta zona, de esta plantación, es muy arenosa. Los primeros resultados os he puesto los crecimientos y, como vemos, en las tres primeras fincas, que son típicas de crecimiento de pino carrasco, vemos que el crecimiento, bueno, en verde clarito está representado los injertos sobre pino carrasco y en verde oscuro los injertos sobre el propio pinea. Vemos que tanto en las tres primeras fincas, que son las masas colindantes son de pino carrasco, pues vemos que el crecimiento es un poquito mejor en los injertos sobre pino carrasco, mientras que en la de Torre Marimón, que tenemos esa textura arenosa, que es una zona típica de pino piñonero, pues el crecimiento de los injertos sobre piñonero es mucho mejor que el sobre el pino carrasco. Y os he puesto una foto aérea de la finca de Torre Marimón, donde vemos las copas. Aquí en esta final en medio son piñonero injertado sobre carrasco y vemos que las copas aún no se tocan, mientras que las de al lado son piñonero sobre piñonero y ya están sobreponiéndose las copas las unas a las otras, ¿no? O sea que el crecimiento en ese caso ha sido mucho mayor. Y finalmente pasamos ya a los resultados de producción. Os he puesto sobre todo, o sea, el resultado para mí más fiable son las piñas de primer año, el conteo que hacemos como potencial productivo, porque al tener leptoglossus ya en todas las fincas, excepto la de Torre Marimón, pues los resultados de producción pues, están un poquito alterados, ¿no? No se ven tantas diferencias. Entonces, bueno, vemos que en piñitas de primer año, las tres fincas típicas de zona de pino carrasco pues tienen mucha más producción los injertos sobre el carrasco que no los injertos sobre el propio piñonero. Mientras que la finca de Torre Marimón, que es una finca pues, típica de pino piñonero, pues los injertos sobre el pino piñonero tienen más producción que los injertos sobre pino carrasco. Y de hecho ya lo veíamos un poco en el crecimiento, teníamos copos más grandes, pues más producción, con el pino carrasco, pues en las copas más pequeñas pues hay menos producción. Y os he puesto sí también un poquito de otros resultados, que son los kilos de piña por árbol, pero como veis, por ejemplo, en Serra d'Almos hay muy poquita producción y sí que se ve también esta tendencia a que hay más producción en los injertos sobre carrasco en las zonas de carrasco y en Torre Marimón pues al revés. Y los rendimientos pues bueno, son en cáscara, pero son bajísimos. Como veis hay muchísima afectación, sobre todo por leptoglossus. Y en Torre Marimón pues bueno, sí que se hacen los tratamientos y sí que el rendimiento no es lo que tendría que ser, pero bueno, es mucho mejor de lo que hay en el resto de fincas. Nada, esto es el resumen de lo que os he explicado.
Vale, y nada, quería poneros simplemente, como la finca de Torre Marimón es la que tenemos a pie de campo y tenemos resultados muy pormenorizados de esta finca, tenemos análisis hechos desde que se inició, pues nada, os quería poner un poquito la serie productiva, ya que también esta finca pues, se hacen tratamientos para el leptoglossus desde 2017 y nada, para que vierais esta diferencia entre los dos tipos de pie, en una zona típica productiva de pino piñonero. Y nada, os he puesto pues, la media de los últimos 4 años. Como veis, pues también está esta becería. El año pasado tuvimos una producción muy buena en 2020. 2021 pues, ha bajado, pero bueno, es típico de la especie. Y nada, pues os he puesto un poquito la media de los kilos de piña por hectárea que se obtendrían en una finca de este tipo. Y finalmente, ya para acabar, en esta finca de Torre Marimón también hicimos otro tipo de análisis y nada, solamente quería puntualizar que cuando dividíamos la cantidad de piñas por metro cuadrado de copa, nos salía que no había diferencias entre los injertados en piñonero y los injertados sobre carrasco, es decir, que la cantidad de piñas por copa o por metro cuadrado de copa pues es la misma. Es decir, que estas diferencias que vemos en producción vienen sobre todo dadas por el crecimiento del árbol, cosa completamente lógica, ¿no? Y nada, también vimos en esta finca de Torre Marimón, hemos visto que no había diferencias en el tamaño de piña entre los dos tipos de injerto, en los dos tipos de individuos, ni tampoco había diferencias en el rendimiento de piñón en cáscara durante toda la serie, ¿no? Aunque en el último año sí que había algunas diferencias, pero en general hasta el 2020, que es cuando hicimos los análisis, no obtuvimos diferencias. Y nada, un apunte final, simplemente como también en Torre Marimón hicimos un análisis de las características químicas de los piñones, tanto de los injertados en Pinus halepensis como de los injertados sobre el pino piñonero, pues queríamos simplemente mostraros la composición. En un principio es todo muy similar, simplemente que bueno, en los pies de Pino halepensis hay una cantidad un poquito menor de oleico y más cantidad de oleico, pero bueno, son cantidades en porcentaje muy pequeñas. Yo creo que bueno, después a nivel organoléptico o a nivel nutricional, pues son, bueno, no sé si tendría que hacer una cata o algo para probarlo, pero bueno, en general no son diferencias muy importantes. Oye, espera, la última, que es una conclusión solamente muy básica, a la que todos habréis llegado, pero no sé. ¿Otra? A ver. Vale. Nada, pues simplemente que las condiciones edafológicas pues nos influyen muchísimo en el crecimiento, en la producción, por lo tanto, en el momento de hacer una plantación es muy importante escoger el portainjerto. Ya está, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención.